Saludos y bienvenidos una vez más a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Muy agradecido por el apoyo que me han brindado en todo este tiempo. Te pido que te suscribas a Dungeons and Dragons Puerto Rico tanto en YouTube como en Facebook, que des pulgar arriba, comente, comparta y sí, activa la campanita, porque si no activa la campanita, pues lamentablemente a veces pues YouTube no les anuncia a ustedes cuando viene un video nuevo. Y pasando a otro tema, al tema que nos compete en el día de hoy, les presento a ustedes la entrevista al Dungeon Master o el maestro de los calabozos número 5. Y comenzamos entonces preguntándole cuál es su nombre verdadero o su nombre de pila. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues el mundo profano me conoce como Edgar Ramírez Hernández y el mundo calabocero me conoce como Master Edge. Master Edge, como el maestro del filo. Me gusta Sí, ese nombre. ¿Qué edad tiene? Si se puede saber. claro que sí, tengo 49 años. Muy bien, ¿y de qué parte del mundo vienes? ¿De qué pueblo? Bueno. Yo soy originario de Jalapa, Veracruz. Esto está en la zona del Golfo de México, en una pequeña ciudad montañosa. El día de hoy no estoy allá, estoy en Monterrey, Nuevo León, otro de los estados de México, más al norte, cerca de Estados Unidos. Y bueno, pues por el momento estoy radicando acá. Muy bien. ¿Y en qué año comenzaste a jugar este gran juego de Calabozos y Dragones? Uy, pues mira, yo normalmente me refiero como que empecé el milenio pasado. Se escucha interesante. Empecé por allá del año 94. Estaba yo en la universidad, hacía poco que había entrado. Muy bien. ¿Por cuántos años has jugado este gran juego de Calabozos y Dragones? Pues ha sido mi juego base desde que empecé en el 94. A lo largo del tiempo he ido alternando con algunos otros, pero la verdad es que no he dejado de jugar calabozos. Eh, He tenido varias mesas y parte de lo que ha sido el desarrollo de mis habilidades como máster, pues han tenido que ver precisamente con el probar otros juegos, pero pues Calabozos fue mi primer juego, le tengo mucho cariño. Yo empecé con el Advanced Dungeons and Dragons, su segunda edición, entonces pues de ahí el cariño. Muy bien. Y te pregunto, en todos esos años que le has dedicado al mundo de Dungeons and Dragons, ¿esos años que le dedicaste fueron años corridos o tuviste tus pausas que pues decidiste trabajar cosas personales y después volviste? Cuéntame más cómo se desarrolló ese tiempo que le dedicaste al juego. Pues mira, la verdad es que el rol en general ha sido para mí pues mi refugio. Eh, en muchos sentidos, el juego de rol me ha facilitado el desarrollo de habilidades, me ha permitido conocer a muchas personas que hoy son mis amigos y me ha permitido también acceder a otros mundos. Entonces, para mí fue mucho más que un hobby desde el principio y en este caso, pues he estado con muy ligeros periodos de no jugar. Eh, yo creo que el máximo tiempo que he estado sin jugar ha sido como 2 meses, sí, más o menos 2 meses. El año pasado estuve hospitalizado porque me hicieron una cirugía y entonces por la recuperación y todo esto, pues sí, fueron más o menos como 2 meses que no jugué. Eso, en general, tú podrías decir que le has dedicado al juego aproximadamente como cuánto, como 20 años, quizás 18. No, más, ando cerquita de cumplir los 30. Ah, no es cierto, estamos en 2005, ya cumplí los 30. Muy bien, pues felicidades.
Felicidades por eso. ¿Qué cosas exactamente fueron las que te impulsaron a jugar Dungeons and Dragons, o qué cosas son las que todavía en la actualidad son las que te gustan y que te mueven a seguir jugando este gran juego de Calabozos y Dragones? Pues mira, en principio yo siempre he sido fan de la fantasía medieval. Me encanta todo el universo del Señor de los Anillos y todo lo que tenga que ver con la épica medieval. Entonces, cuando yo iba a empezar a jugar, pues tenía un conocimiento muy limitado. En los 80s había visto la caricatura, en los arcades había jugado ese famoso juego de Tower of Doom, y entonces pues Calabozos y Dragones era un algo que me llamaba la atención. Ya que empezamos a jugar y que tuvimos las primeras sesiones, pues yo dije, sí, claro, o sea, esto me encanta, yo soy de aquí. Y una de las primeras cosas que me hicieron la diferencia sobre cualquier otra forma de entretenimiento que hasta ese momento conocía fue el hecho de que la historia se iba desenvolviendo poco a poco y que tú tenías un control limitado, es decir, no era como si estuvieras leyendo un libro donde ya sabes qué va a pasar, sino que las posibilidades se abrían a como tú y tus compañeros fueran haciendo esas decisiones, fueran omitiendo o haciendo cualquier cosa. Y posteriormente, ya cuando me volví máster, una de las cosas que me han gustado mucho es facilitar que las personas tengan ese descubrimiento. Yo en mi estilo narrativo soy muy detectivesco, entonces es mucho de dejarles pistas y de que llegado cierto momento, pues se ponen a unirlas para ver qué es lo que está pasando, y es ese momento de darse cuenta de que sí tenía yo razón, esto que me imaginaba, o a lo mejor todo el tiempo las cosas fueron diferentes a como me lo imaginé, pero ese momento en el que las personas se dan cuenta y, y la historia se desarrolla, pues es una de las partes que más me han gustado. Ok, muy bien. Ahora voy con un tema un poquitito más personal a medida que vamos entrando en estas preguntas y estas respuestas. Pues las preguntas se van quizás a lo mejor complicando un poquito más para darle un poquito más de gusto y sentido a esta transmisión. Y te pregunto, el Dungeons and Dragons, o como ustedes pueden llamar allá, Calabozos y Dragones, ¿existen cosas que contenga el juego que te haya ayudado en tu vida personal? Sí, claro que sí. Mira, la primera de ellas, el juego te habla de que tienes diferentes razas, diferentes clases, y que la posibilidad de que se combinen esas características con ciertos conocimientos que tienen los personajes y se haga con ello un equipo es algo con lo que yo estuve trabajando mucho. Yo por formación soy licenciado en administración de empresas, entonces el trabajo en equipo es algo que durante los estudios siempre nos estuvieron insistiendo. Y ya cuando pasas al terreno profesional, te das cuenta de que efectivamente el trabajar con las personas, parte de lo que requiere es esta capacidad de que tú puedas decir, esta persona que tiene tales o cuales características o habilidades estaría muy bien para hacer estas funciones. Y con varias personas, pues armas tu equipo de trabajo y te pones a hacer cosas, a resolver problemas. Entonces, para mí esa fue una de las cosas más interesantes. La otra cosa que también se me hizo muy, muy interesante es que, pensando en términos abstractos, el juego se basa en simulación. Y cuando nosotros en el terreno profesional hacemos capacitación, muchas veces ponemos ejemplos y eso pues se queda como en un nivel plano. Pero cuando pasamos de los ejemplos a hacer cosas, entonces las personas están mucho más involucradas
y esto lo que nos permite es que esos procesos de enseñanza-aprendizaje pues tengan un mayor sentido. Y entonces eso desde la perspectiva del juego pues es sumamente interesante porque tú te estás entreteniendo, te estás divirtiendo con hacer algo creativo. Pero cuando eso mismo lo traduces a una actividad, llamémosla entrecomillada, seria, como es la capacitación, pues entonces las herramientas que tú tuviste mientras de que estabas jugando, pues las vas a volver a aplicar en un entorno diferente. Entonces, eso se me hace de las cosas que son mucho más provechosas, porque si eres un docente, si eres un consultor, si eres un capacitador, todas estas herramientas que el juego te da, las puedes aplicar inmediatamente. Yo siempre comparé mucho el ser máster con ser un maestro en el salón de clases, porque varias de las estrategias que tú vas desarrollando para involucrar a los jugadores, para hacer que sus personajes en algún momento sean los que van a brillar y que por lo mismo generes ciertas emociones en ellos, pues es más o menos lo mismo que aplicas en un salón de clases, porque igual tienes que lidiar con muchas personas que a lo mejor entre sí no se llevan bien, pero parte de tus habilidades tienen que ver con cómo vas a trabajar con esos puntos en común y lo que decía yo al principio, este trabajo en equipo y este aspecto de la simulación, pues en un contexto divertido te ayudan para muchísimo. Muy bien. Y te pregunto, además de tu ser Dungeon Master o de correr el juego, ¿has también jugado como jugador? Sí, claro. De vez en cuando es bueno salirse de atrás de la pantalla y regresar a los orígenes. Eh, Parte de lo que a mí me gusta mucho de ser jugador es que por una parte descansas de algunas responsabilidades y por otra parte te ayuda porque te das cuenta de cosas nuevas. Uno como máster, pues de una u otra forma tiene control sobre lo que va a pasar, pero cuando eres un jugador regresas a ese estado de ignorancia que es lo que te permite ir avanzando, descubriendo, con la pequeña gran diferencia de que a veces como máster, pues ya sabes algunas cosas de las reglas que pudieran ser más fáciles o que pudieran contribuir de alguna otra manera. Pero de cualquier forma, seguir siendo jugador es algo muy bueno porque también te permite que conozcas la forma de narrar de otras personas. Y desde mi perspectiva, eso también es muy enriquecedor. Varios de mis amigos que actualmente están con nosotros en el club y que ponen sus narraciones, tienen estilos muy diferentes. Y eso hace que cuando tú juegues con ellos, pues sea una experiencia distinta y que les puedas ir aprendiendo. Por ejemplo, tenemos un amigo que se conoce como Master Scar y él la mayor parte de sus aventuras las empieza con la acción. Te voltea un relojito de arena y bueno, estás en la mitad de un bosque, se escuchan ruidos raros, ¿qué vas a hacer? Y entonces dices, ah, mira, esto es interesante, yo podría hacer algo así. O, por ejemplo, tengo otro amigo, el buen Abraham, quien cuando narra no le gusta que las aventuras empiecen en la taberna. Entonces siempre está buscando formas muy ingeniosas de cómo empezar las historias. Y eso uno pues lo va tomando y con el paso del tiempo dices, ah, bueno, pues ahora voy a aplicar esto, ahora voy a aplicar aquello. Pues muy bien, pues entonces, ¿cuántos personajes has tenido en total como jugador? Mira, como jugador en Calabozos he tenido más o menos como 7 u 8. Te digo más o menos porque con eso de que pasa tiempo entre que juego una vez y otra vez, pero pues sí, le calculo que más o menos esos, 7, 8. El primero de ellos fue un clérigo eh, muy divertido porque ya tenía yo varios meses jugando con él y otro cuate que es máster me dijo, ah, juegas con un clérigo, qué bien.
¿Y de qué Dios? Y en ese momento a mí me cayó así la sorpresa de que, espérame, oye, es que sí es cierto, un clérigo le sirve a un Dios y yo todo este tiempo he sido un clérigo, pero, pero no tengo un Dios. Entonces, ese tipo de cosas eh, te van haciendo también que, que le encuentres sentido y que tú mismo le busques sentido a tus personajes. Ya un tiempo después, pues el siguiente personaje que hice ya estaba más pensado, ya tenía otras cosas, pero pues sí, más o menos en esas andamos 7, 8 personajes. El último que hice es un monje tabaxi para jugar la quinta edición y pues está bastante divertido. ¿Ok? Entre esos personajes, pues has repetido alguno, por ejemplo, cuando tú juegas edición avanzada, segunda edición, es posible que tú te encariñes con alguno, porque como ahí es el momento en que se abre la multiclase, pues entonces tú como que llega el momento en que te urge, como que quizás a lo mejor al principio, utilizar un personaje con esa multiclase. ¿No te ha pasado así o cuéntame? Fíjate que casi no me gustan los multiclase. Es raro que yo tenga un personaje multiclase. Lo que sí he buscado es probar de todo un poco. Eh, Mira, aparte de Ramirus, que era un clérigo, eh, tenía yo un personaje que era un ninja, también tuve una bruja, eh, tuve un dwarf que era pícaro. Ese dwarf lo jugaba yo de una forma eh, un tanto cuanto agresiva, pero pues era parte del chiste. Entonces sí he tratado de que los personajes que juego pues me permitan explorar diferentes facetas. En alguna ocasión me invitaron a jugar en una mesa un día que estaba yo de visita en casa de un amigo. Yo no tenía personaje porque no iba preparado para jugar en ese momento. Así que me tuve que agarrar un personaje prerolado de esos que andan en la inmensidad del internet y pues resultó ser un guerrero súper especializado en el combate con espadas. Yo dije, mira, está interesante. Muy bien, pues te voy a hacer, esta pregunta se va a dividir en dos. Te voy a hacer la pregunta en calidad de jugador y te voy a luego hacer el juego, perdóname, la pregunta en calidad de Dungeon Master. Va. Como jugador, ¿le has cogido cariño a algún personaje como jugador? Sí, por supuesto. Todos los personajes, de una u otra forma, eh, tienen parte de nuestra personalidad o parte de nuestra esencia. Y mientras más juegas con ellos, pues sí, más te encariñas. Eh, Mi segundo personaje, precisamente, fue un clérigo. Este ya era un clérigo con todas las de la ley, que le rezaba a Osiris. Y ese personaje lo estuve jugando en una campaña que duró como 1 año y medio, 2 años. Entonces yo sí le tenía mucho, mucho cariño a ese personaje, sobre todo porque los números no le beneficiaban y habían pasado varias cosas en las aventuras donde había perdido puntos de constitución, había perdido puntos de fuerza, había sido envejecido por un fantasma. Entonces ese personaje pues buscaba, entre otras cosas, el poder continuar en la aventura a un ritmo que su cuerpo le permitiera. Y llegado el momento, eh, encontramos una piedra filosofal y todo apuntaba para que gracias a esa piedra filosofal, pues mi personaje casi casi tuviera como una segunda vida, lo cual no funcionó así porque uno de nuestros compañeros cambió la piedra filosofal por otra cosa y al momento de que se hizo toda la alquimia, pues el resultado fue un veneno y mi personaje estuvo así a puntito de morirse.
tiempo después, con ese mismo personaje, contra el personaje del amigo que nos había traicionado, pues hubo el enfrentamiento final. Y pues desafortunadamente mi personaje no salió de esa, ahí murió. Y pues sí fue así como, ay, qué triste, pero pues así pasa. Y entonces la misma pregunta, si le has cogido algún cariño a algún personaje en el aspecto tuyo como Dungeon Master. Sí, fíjate que a veces como máster con lo que uno se encariña más son con los NPCs. Uno Eh, evita, uno evita no encariñarse siendo Dungeon Master, pero muchas veces es inevitable porque aunque tú no lo quieras, digo, por lo menos mi experiencia personal, aunque tú no lo quieras, siempre hay jugadores que aclaman por ese NPC y sí, le puedes en el transcurso del tiempo ponerle otro NPC, pero que como que no le llaman, no le late. Y tú como que, ay, pues entonces ni modo. Si eso te ha pasado. sí, claro. Fíjate, uno de los NPCs más memorables fue una chica que se llama Rosita. Sucede que en ese entonces yo estaba corriendo unas aventuras de las prediseñadas, que casi siempre son las que suelo poner, y en la descripción de la aventura te mencionaba que en uno de los pueblos vivía una chica, pero que ella pues ya no estaba conforme con la vida de pueblo, que ella quería salir, conocer el mundo, básicamente lo que hace cualquier aventurero, y que el pretexto que ella iba a utilizar con los personajes de los jugadores para que la sacaran del pueblo es que se iba a ofrecer como cocinera. Entonces, así tal cual se los planteé. El equipo de jugadores y sus personajes dijeron, pues sí, está bien, no tenemos cocinera, ¿qué más da? Que se vaya con nosotros. Pero sucedió que este NPC pues realmente no tenía estadísticas, porque pues simplemente era pues, un personaje más que aparecía por ahí, no era tan importante. Se empezó a volver importante y le tuvimos que poner estadísticas porque hubo un tiempo en el que a mi mesa llegaba mucha gente, pero no se quedaba por diferentes motivos. Pero lo que había en común es que cuando llegaban, sus personajes querían seducir a Rosita. Y se volvió como algo que todos querían hacer, aunque no hubiera como que una justificación o que no hubiera como que el personaje coqueteara con ellos o similar. Entonces pasó que por el poder de los dados, cuando estos cuates intentaban hacer su seducción o cualquier aproximación, les fallaba, perdón, les fallaba horrorosamente y sacaban un 1 o sacaban lo peor que podrían haber hecho. Y para mí como narrador era muy divertido porque entonces la forma de reaccionar de ella es al sentirse ofendida y demás, pues sería darle una bofetada. Pero como es cocinera y lo que tiene a la mano son sartenes, entonces les daba un bonk. Un Y se sartenazo volvió, en la cabeza. sí, se volvió un sonido recurrente y se volvió también chiste de la mesa de, ah, mira, alguien más quiso propasarse con Rosita y ya lo sentó de un sartenazo. O estaban en la lejanía y de pronto se escuchaba ¡bong! Ah, mira, sí vamos en el sentido correcto, por allá está el campamento y Rosita ya descontó a alguien. Total, que ese personaje pues tuvo un desarrollo bien interesante porque también durante las aventuras se le presentaron situaciones muy difíciles. En una de esas, cuando estaban en el campamento, los atacaron unas criaturas y ella se tuvo que defender. Entonces no es lo mismo que el personaje guerrero que está entrenado para enfrentarse a las bestias o a cualquier otro, acuchille, cercene o le haga cualquier cosa a un oponente. Y en este caso, pues una chica que vivía en un pueblo, que cocinaba
y que tuvo que matar por defenderse, pues sufre un cierto trauma, y en este caso los personajes se involucraron emocionalmente mucho con ella, y una de las chicas le dijo algo como, sí, puede ser que tú no estabas preparada para esto, pero toma en consideración que en la vida tenemos que tomar decisiones, y que muchas de esas decisiones pueden ser de vida o muerte. Y tú hiciste lo que tenías que hacer. Y ese tipo de diálogos son los que luego con los NPC pues hacen que tanto uno como los jugadores los quieran mucho. Muy bien. Así que dentro de las versiones que ha jugado la avanzada segunda edición y la quinta. Fuera de esas dos, no ha jugado ninguna otra. Sí, mira, cuando salió tercera, jugué. Y también jugué un poco cuando salió 3.5. Pero en tercera y 3.5 no fui máster. En esas estuve como jugador. Ya cuando salió la cuarta, estuve probando el material. Ya ves que siempre antes de cada edición pues van sacando como los anticipos, y no me acabó de convencer cuarta, y dije, no, pues no es lo mío. De hecho, ahí, en la época de cuarta, pues fue cuando apareció Pathfinder, y entonces lo que sí estuve jugando, pues fue eso, Pathfinder, en lugar de cuarta. Y ya después, cuando salió quinta, al principio yo me resistía para jugar, pero sucedió que con un grupo de amigos me dijeron, pues tú nunca nos has narrado, así que exigimos que nos pongas una aventura. Y yo así como, pues bueno, sí, no hay problema, yo les pongo ahorita algo de Calabozos. Pues tengo una buena biblioteca de todo lo de segunda edición del Advance, y me dijeron, no. O sea, como aquí tenemos gente que no ha jugado antes rol, o sea, nos tienes que poner algo que sea sencillo, algo que se pueda jugar rápido, que esto, que aquello. Me dieron así una serie de requisitos, y yo dije, pues lo único que responde a todas estas necesidades, pues es la quinta edición, y va, pues les empecé a narrar la mina de Phandelver, la tradicional. Sí, que terminaste como el individuo que sale por ahí creo que en YouTube y en otras redes sociales, que dice, pues si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Exactamente. Ok, tú como las veces que fuiste jugador, ¿cuántos Dungeon Master tuviste? Uy. Déjame hacer una cuenta rápida. Deben haber sido más o menos como unos 10. Te cuento por qué. El primer máster que tuvimos tuvo otras ocupaciones y dejó de narrarnos. Entonces, pues nosotros estábamos con muchas ganas de jugar, teníamos los personajes, pero sucede que no teníamos los libros, no teníamos dados, pero lo que no nos faltaba eran ganas de jugar. Entonces, los que empezamos juntos, que éramos 7, iniciamos con, bueno, pues nosotros nos seguimos reuniendo, nos vamos a rotar, cada quien va a poner una aventura cortita de unas 2 sesiones, 3 máximo, y pues de esta forma cada uno va a ir narrando. Y ese experimento funcionó muy bien, porque nos pudimos ir dando cuenta de cosas que nos salían bien, cosas que nos salían mal. Algunas personas pues sí de plano como que no tenían las habilidades para poder ser un buen narrador, y de todo eso aprendimos. Y ya después, pues 2 o 3 amigos más que son con quienes he jugado, y pues ya. Ahora, como también he jugado otras cosas aparte de Calabozos y Dragones, pues sí, ahí le podemos sumar fácilmente unos
5 o 6 masters más. ¿Ha habido cosas que no te hayan agradado como jugador de algunos Dungeon Masters que tuviste? Sí, claro. Fíjate, de nuestro primer máster, algo que no me gustaba es que él todo lo recompensaba con puntos de experiencia, pero curiosamente lo único que valía era el combate. Entonces, si tú matabas un dragón, pues a todo dar, porque eran un montón de puntos de experiencia. Pero la parte donde le fallaba es cómo consideraba la repartición de esos puntos. En este caso, uno de los inconvenientes que se daba es que él decía, 5 participaron en el combate, 5 se reparten los puntos de experiencia, no importando si de esos 5, uno llegó al final nada más para hacer el famoso coup de gras, o si al principio le lanzó un hechizo y después de eso corrió y se escondió atrás de una piedra hasta que el combate terminaba. Entonces, aquellos que de una u otra forma participábamos más en el combate, pues pedíamos que se nos recompensara mejor y pues no era así. Y por otra parte, este mismo máster nos manejaba una narrativa en la que los puntos de experiencia pues eran lo más importante porque necesitabas subir de nivel. Esto lo que provocó pues fue que varios de mis compañeros de esa primera mesa se convirtieran en los famosísimos Morderhobos, que andaban buscando cualquier cosa que estuviera viva para matarla y quedarse con los puntos de experiencia, fueran perros, fueran animales salvajes, fueran monstruos, lo que sea. Y pues no, no terminó siendo de mi agrado ese comportamiento, pues es parte de las cosas que no me han gustado. Okay. ¿Alguna otra cosa que algún otro Dungeon Master haya hecho que no haya sido mucho de tu agrado? Sí, claro. Tuvimos un máster que hizo una campaña larga y después de esa vino una segunda y una tercera ambientadas en el mismo universo. Lo malo de esto fue que para cuando estábamos en la segunda campaña, pues nuestros personajes eran lo más importante, los protagonistas, todo bien chido. Y obviamente tú como jugador, pues es parte de lo que esperas, que tu personaje pues, sea protagonista. Sin embargo, poco a poco nuestros personajes fueron siendo cada vez menos importantes. Cuando llegamos a la tercera campaña, eh, era una situación de tal eh, dificultad que nuestros personajes, que eran pues, unos monigotitos de tercer nivel, pues no tenían armas importantes, no tenían aliados importantes, al mundo se lo estaba llevando la tristeza, no teníamos realmente forma de influir. Entonces llegó el momento en que nuestros personajes eran simplemente espectadores de todo lo que sucedía en este mundo que el máster iba construyendo. Y lo discutimos dentro del personaje así como, bueno, pues aquí claramente jamás vamos a poder vencer, claramente nuestros esfuerzos son inútiles, entonces pues yo les propongo que de plano nos apartemos de esto lo más que podamos, tratemos de vivir nuestras vidas como sea, y si no, pues en determinado momento, si el honor no lo permite, pues se suicida uno y ya, porque de cualquier forma en este mundo jamás vamos a poder hacer la diferencia. De tu ser jugador en la actualidad y tú tener un personaje con todo el conocimiento que tú tienes en la actualidad, ¿cómo te gustaría que fuese creado ese personaje? Uf, pues mira, una de las cosas que me han gustado mucho
es que los personajes que utilizo tengan posibilidad de hacer muchas cosas. Y eso podría estar un poco en contra de mi idea de que no me gusta ser multiclase. Pero a lo que me refiero con que puedan hacer muchas cosas es con el hecho de que sus habilidades y conocimientos se los permitan. O sea, por ejemplo, me gustan mucho los clérigos, entonces para mí es importante buscar un dios que me dé acceso a ciertos hechizos con los que sé que podría hacer contribuciones importantes al equipo, posiblemente algunos de ataque, unos de soporte. De esta manera, pues buscar eso. Y la otra cosa que estaría yo pensando con un personaje así, pues es también una selección de habilidades y de conocimientos mucho más pensada y por lo tanto seleccionada en función de que me va a resultar útil en términos narrativos y no nada más porque pues hace falta tenerla. En alguna ocasión uno de mis personajes, que era un pícaro, eh, pues simplemente al momento de que lo creé le puse todas las habilidades y todos los conocimientos menos leer y escribir, porque parte de su trasfondo es que él había crecido en los barrios bajos de una ciudad y que por lo tanto pues nunca había tenido educación. Él sabía hablar, sabía comunicarse bien, hacía lo que tenía que hacer, pero pues nunca había aprendido eso. Entonces, para mí, encontrarle ese sentido narrativo y decir mi personaje tiene tales o cuales características, eh, es un requisito como para tener un personaje diseñado bien. Al menos desde mi perspectiva, el que haya esa concordancia entre lo que dice tu hoja y la forma en la que lo quieres jugar, pues es muy importante. Muy bien, muy bien. Si otra persona te entrevistara y te diera la oportunidad de hacerle alguna pregunta, ¿qué preguntas tú le harías? Si es alguien que ha jugado rol, lo primero que le preguntaría es ¿qué es lo que más disfrutas al jugar? Y una segunda pregunta sería ¿a dónde has llevado al rol? Es decir, ¿el rol te gusta? ¿Haces tus campañas, juegas, etcétera? Pero fuera de la cochera de tu casa donde juegas, ¿a dónde lo has llevado? Son unas preguntas muy interesantes y muy justas. Nosotros, no sé, yo te había comentado fuera de, ¿verdad?, de esta entrevista, que la idea que nosotros tenemos acá en Doño Sandrao, en Puerto Rico, sí, obviamente van a haber cosas que a nosotros no nos agrada de lo que está sucediendo en la actualidad, que lamentablemente degenera o daña otras personas obtener interés por estar jugando Doño Sandraón y el estar comprando libros. Porque hay cosas que son innecesarias. Las encontramos que en vez de unificar, lo que está haciendo es lo opuesto a unificar. Y en Doño Sandraón, Puerto Rico, tenemos una, ¿verdad?, fuera de cualquier detractor o larva o como quiera que se le llame. Nosotros tenemos un fin y es unificar, obviamente, en el mundo hispano lo que es Toño Sandraón o Calabozos y Dragones. Sea porque haya jugado poco y dejó de jugar, como que sea alguien que todavía se ha mantenido constante jugando y que eso lo motive a seguir jugando, o que nunca haya tocado un solo juego o una sola versión o edición de Dungeons and Dragons. Y para nosotros es bien importante esto, por lo mismo que te vengo mencionando, que se han enterado en una serie de dinámicas
que no aporta en nada para el crecimiento de este juego. Y sufrimos más los hispanos de este problema porque seamos realistas, el juego primero se crea en Estados Unidos y se reparte primero a todos los que saben hablar inglés, y a aquellas personas que no saben hablar mucho inglés, pues hay que esperar a que existan traducciones de esos libros. Y obviamente eso toma un tiempo en lo que lo hacen, más de que llega a todas esas áreas. Puerto Rico, gracias a Dios, no ha sufrido de eso, porque Puerto Rico pues es un territorio que le pertenece a los Estados Unidos, y debido a esto pues llegan más rápido las cosas. Pero así como llegan más rápido las cosas, pues como dice el dicho, más rápido viene, más rápido se va. Y más rápido se va porque lamentablemente acá como cultura, pues es como cuando tú le das a un niño todo en la mano, pues va a llegar un momento que va a pasar, pues no lo va a disfrutar igual, porque no le costó trabajo, no le costó sacrificio, no fue dado así como mágicamente, puff, y ahí lo tiene. Que no es lo mismo que pues tú obtenerlo bajo tu propio sudor, tu propio sacrificio, tu propio esfuerzo, ¿ves? Y debido a esto, pues ocurre ese efecto. También ocurre el efecto en Puerto Rico y lo tengo que decir lamentablemente de esta manera, aunque somos una isla pequeña, y es que se le dan importancia a cosas muy banales, a estar bebiendo mucho, a estar de party o de pachanga todo el tiempo, y entonces hacen de eso una vida y no le permiten sacar un espacio de sus vidas para hacer algo diferente, para hacer algo nuevo, algo que pueda ser innovador, algo que quizá a lo mejor le ayude a crecer, a lo mejor mentalmente, o algo que le ayude a crecer emocionalmente, ¿me entiendes? Yo sé que eso es un mal social, yo sé que eso es un mal que ocurre en cada región, pero acá en nuestra isla, quizás por ser una isla pequeña y por ser una isla sobrepoblada, ese efecto se ve más, es más constante. Ya cuando los territorios son más grandes y hay mayor cantidad de personas, pues se ve, pero no tanto, y no afecta tanto. ¿Me sigue? Y tratamos, bueno, como ya te había mencionado, este canal se llama Doño Sandragón Puerto Rico, que sí es para Puerto Rico, pero siempre se le da espacio a otras personas de otras regiones a que se expresen, a que se comuniquen, a que nos den a nosotros una perspectiva diferente del juego, una perspectiva personal de cómo ven el juego, ¿ves? Y entonces, no tan solamente eso, ustedes también de otros países se nutren con estos videos, y entonces ustedes dicen, mira, caramba, mira cómo lo ven los puertorriqueños. A lo mejor quizás a lo mejor no lo ven como los americanos o como los gringos, pero es como que parecido, mira, y tienen estas diferencias y tienen estas similitudes, ¿sabes? Y yo entiendo que esto es enriquecedor, independientemente de Juan o Pancho Carequeso, que rápido pues lo que se dedica es a hablar mal porque siempre lo hay. Pues evidentemente uno no puede salir de ello, aun cuando internamente ellos saben que escuchándote a ti o escuchándome a mí, pues algo positivo le van a sacar a esta información. Lo que pasa es que obviamente dentro de, ¿verdad?, de quizás su ignorancia o su inmadurez, pues no le permite ver esto, ¿verdad? Pero como aún así
que también esto pasa también en las mesas de juego. Siempre va a haber uno que como que no se va a comportar de una manera adecuada en la mesa porque quiere ser el ¿cómo se dice? El aguafiesta de la fiesta. Y uno como Don John Master pues tienes que como que darle un poco de su lado, pero tampoco darle mucha soga, ¿verdad? Para que crea se que tiene el mundo entre sus manos, ¿verdad? Porque para eso estamos nosotros, los DM, para llevar, ¿verdad? Un balance en la mesa de juego y un control de que, por favor, ¿sabes? Decirle, mire, está bien que esto haya sucedido, por favor, mantengámonos en el juego para que todos podamos disfrutar del juego. Y entonces, pues ahí volver otra vez y retomar la rienda y seguir con la historia, ¿verdad? Que esto es lo que queremos hacer. Y sobre todo, pues sí, queremos que todo el mundo se divierta, pero lamentablemente es imposible complacer a todo el mundo. Y entiendo de que hay jugadores que son más llevaderos que otros y hay otros que pues ni modo. A veces hay que decirle, pues mira, lamentablemente pues si no te gusta el juego, pues yo entiendo que deberías de escoger otro juego, otra persona que dirija el juego a como más se acople a tu, ¿verdad? A tu intereses. Pero por lo menos pues esto es lo que yo ofrezco hasta el momento y eres invitado a aprender de esto que está aquí, ¿verdad? Pero lamentablemente no sucede así porque no vivimos en un mundo ideal. Una última palabra, Master Edge, Edgar Ramírez. Pues mira, primero que nada, sigo agradeciendo la oportunidad. Siempre que me invitan a platicar o a poner mesa, a hacer un taller, a dar una charla, yo estoy feliz porque hablo de algo que me apasiona, que durante muchos años me ha acompañado, que me ha permitido desarrollar, como decía yo al principio, muchas habilidades, conocimientos, me ha permitido tener a excelentes amigos. Y bueno, lo que me gustaría agregar es mencionar que los juegos de rol, obviamente calabozos incluido, son un entretenimiento maravilloso. Sin embargo, no nada más sirven para entretener. A mí me ha gustado mucho llevar el rol a otros lugares y eso también me ha dado muchas satisfacciones. Ahorita aquí en Monterrey, donde estoy viviendo, el año pasado hicimos un proyecto que consiste en jugar rol, después grabar las partidas y hacer textos. Con textos me refiero a escribirlo con el estilo literario, como si se tratara de una novela, de forma tal que con este conjunto de aventuras jugadas, vistas desde la perspectiva de los personajes, pues tenemos textos. Y estos textos se revisan, se corrigen y se dejan presentables para que sean publicados. Entonces, este proyecto lo llamamos cultivo de escritores. Y pues es eso, es utilizar rol como motor creativo para generar literatura. De esto, pues han salido otros derivados. Nuestro más reciente derivado se llama Entre Dados y Palabras y es un programa de asistencia social con el que estamos llegando a centros de recuperación por adicciones, ayudando a que las chicas que están en estos lugares pues tengan la posibilidad de divertirse, de conocer el rol y también de ejercitar la escritura. La diferencia fundamental entre estos dos programas que estamos aplicando es que para Entre Dados y Palabras simplemente importa que las muchachas escriban lo que quieran, pero que escriban.
En cambio, con cultivo de escritores, pues es un proceso mucho más formal, mucho más literario tal cual, en el sentido de la estructura, de las herramientas y de los recursos literarios. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Pues que cada uno de nosotros puede tener estas oportunidades en las que Calabozos y Dragones y cualquier otro juego de rol puede ser utilizado como una herramienta para el aprendizaje, puede ser utilizado como una herramienta para terapia en el caso de los psicólogos. Entonces, si nosotros queremos tanto el juego, podemos sacarlo y podemos llevarlo con nosotros. Y llevarlo con nosotros hace que más personas lo conozcan. Entonces, mi invitación va en el sentido de que si ustedes juegan, pues den el siguiente paso y narren. Si ya narran, den el siguiente paso y creen su juego. Si ya crearon su juego, entonces ahora hagan difusión. Todo esto yo lo veo como una serie de peldaños en una escalera por la que uno puede ir subiendo. Claro que no todas las personas están para hacer todo este proceso. Hay muchos a quienes les gusta jugar y se van a quedar jugando toda la vida y está muy bien. Pero también es abrirles la puerta y decirles, hay más allá. Y este más allá puede ser tan grande como tú lo quieras hacer. Muy admirable tus palabras, mi respeto. Em, Entiendo y veo la profundidad del mensaje que quieres llevar. He notado que hay muchos Dungeon Masters y es lamentable que muchos de ellos no tienen propósito de vida como lo tienes tú o como lo tengo yo. Y muchos Dungeon Masters en la actualidad o storytellers, porque yo no los considero como Dungeon Masters, le dan mucha importancia al dinero. Y es dinero, 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 y yo tengo que hacer dinero. Y entonces, quizás no ven un video como este, no lo escuchan, o lo escucharon por un tiempo y participaron de él, pero entonces lo dejaron al lado porque pues para ellos es más importante el dinero. Y sí, obviamente el dinero es necesario y es esencial, pero no lo es todo. Y hay que entender que a veces no empezando buscando el dinero puede llegar y puede llegar de diferentes maneras y de manera que uno menos se lo puede imaginar. Y a veces uno nunca sabe, a veces hasta haciendo trabajos comunitarios como tú, pues te pueden llamar por otras cosas porque dicen, mira, qué bueno es este individuo, déjame invitarlo para esto y que él pues se gane algo, ¿verdad? Y a lo mejor tú no lo tenías pensado, pero se te dio, ¿ves? Y aparte de eso, pues te agradezco que hayas sacado de tu tiempo para darme tu punto de vista dentro de tus experiencias. Pues veo que tienes prácticamente casi la misma edad que yo y espero que este no sea la primera vez ni la última que nos vas a estar acompañando porque queremos que esto crezca y lo que me beneficia a mí te puede beneficiar a ti y lo que te beneficia a ti me puede beneficiar a mí y puede beneficiar por de igual manera a otros alrededor de la habla hispana, que es lo que básicamente es nuestro propósito. Pues como siempre, pues agradecido por el apoyo que nos han dado en Doño Sandraón, Puerto Rico. He notado que los pequeños videos que hemos cortado para ustedes han tenido más audiencia, así que lo seguiremos haciendo videos, transfiriéndolos a las diferentes plataformas. Te pedimos que te suscribas a Doño Sandraón, Puerto Rico, que le des pulgar arriba, que comentes, compartas y activas la campanita. Por favor, actívala para que cada vez que nosotros hagamos estos videos, si usted los quiere ver al momento, pues le
el YouTube pues le anuncie de que estamos en vivo. Sin nada más que decir, los acompañó el Master Edge Edgar Ramírez. Yo soy el DGM, el Dungeon Grandmaster en Dungeons & Dragons Puerto Rico, y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias por visitarnos. Nos vemos y que los dados no dejen de rodar. Yes.